La temporada 2027 de las Grandes Ligas podría estar en peligro, porque existe una fecha que empieza a acercarse y que podría cambiar por completo el futuro del béisbol. Hace más de 3 décadas, MLB vivió uno de sus momentos más traumáticos en la historia. Una disputa laboral terminó con la temporada del 94, detenida de manera abrupta. Y por primera vez desde 1904 no hubo serie mundial. En aquel momento nadie podía imaginar todo lo que estaba a punto de perderse. Una temporada que parecía destinada a ser histórica terminó convirtiéndose en una colección de preguntas que jamás tendrán respuesta. ¿Qué récords habrían caído? ¿Qué equipos habrían hecho historia? ¿Qué carreras habrían tomado un rumbo diferente? Y lo más importante, ¿qué historias nos fueron arrebatadas antes de que pudiéramos conocer su final? Ahora, mientras MLB y los jugadores vuelven a negociar un nuevo convenio colectivo, el fantasma del 94 vuelve a aparecer. Porque si las negociaciones fracasan y el béisbol vuelve a detenerse, no solamente estaríamos hablando de partidos que no se jugarían, estaríamos hablando de una generación entera de jugadores, equipos y momentos que podrían perder para siempre la oportunidad de escribir su propia historia. Y para entender realmente lo que está en juego, tenemos que regresar a aquel verano del 94 y recordar todo lo que el béisbol perdió aquella vez. Todo aficionado al béisbol con la edad suficiente recordará aquellos meses inquietantes, cuando una temporada potencialmente histórica, en el sentido más positivo de la palabra, se detuvo de repente, dejando el futuro de este deporte en una gran incertidumbre. El 12 de agosto de 1994 todos querían ver partidos de béisbol. El último juego de los Cubs de aquel año se había jugado el 10 de agosto, una derrota 5-2 ante los Gigantes en la que Matt Williams conectó su cuadrangular número 43 de la temporada. El Wrigley Field no volvería a iluminarse hasta que finalmente comenzó la temporada del 95, hacia finales de abril, cuando los Cubs se enfrentaron a los Expos de Montreal, un equipo que ya no existe, en parte debido a aquella época. Ese mes de septiembre, tras el anuncio de Booth Selling sobre la cancelación de la Serie Mundial de 1994, se estrenó el documental de Ken Barnes titulado Baseball. El contexto en el que se emitió la serie por primera vez hizo que se percibiera como un elogio fúnebre. 32 años después revisitamos el final prematuro de aquella temporada, no por nostalgia, ni como una amable lección sobre cómo eran las cosas de antaño, sino porque ante cada comentario cargado de veneno que surja de las actuales negociaciones laborales, aquella época se siente tan vigente como nunca. Es por eso que hoy nos preguntamos qué perdimos cuando se detuvo la temporada del 94 y cómo sería la situación si algo parecido volviera a ocurrir en el 2027. La lista que vendrá a continuación no pretende restar importancia a los problemas reales que se debatían entonces y ahora. No obstante, cabe esperar que sirva para recordar qué es lo que hace que todo esto nos importe en primer lugar. Algo que perdimos fue la carrera de cuadrangulares de Matt Williams. Aquel cuadrangular de Williams, el número 43 de la temporada, lo situaba en camino de igualar el récord de home runs en una sola campaña de Roger Maris, marca que, como es bien sabido, caería apenas 4 años más tarde. Si bien Williams era el único en ese momento que iba en camino de alcanzar los 61, varios jugadores estaban cerca y podrían haberse sumado a la pugna. Williams, Ken Griffey Jr., Jeff Bagwell, Frank Thomas, Barry Bonds y Albert Belle. Todos estos bateadores de poder iban en camino de superar la barrera de los 50 cuadrangulares. Hasta ese momento, solo se habían registrado 2 temporadas con bateadores que alcanzaran los 50 home runs en las 3 décadas anteriores. Las de George Foster con 52 en 1977 y la de Cecil Fielder con 51 en 1990. El récord de mayor cantidad de bateadores con 50 cuadrangulares en una misma temporada era de 2, en 1938, en el 47 y en el 61. Desde entonces ha habido 3 temporadas con 4 jugadores que lograron esa cifra, en 1998, 2001 y 2025, pero ¿6? En cuanto a Williams, esos 43 home runs representan la cifra más alta de su carrera. Nunca volvió a conectar más de 35 después de aquello. Es por eso que nos preguntamos qué pasaría si se pierde la temporada del 27. Mark McGwire, Sammy Sosa y Barry Bonds elevaron el listón del récord en una sola temporada, y ya han pasado 25 años desde que Bonds conectó 73 cuadrangulares. Los 62 home runs de Aaron Judge en 2022 establecieron una nueva marca para la Liga Americana y representan la cifra más cercana a la de Bonds que alguien haya logrado.
Esta temporada Judge se ha visto frenado por las lesiones y su racha de 2 temporadas consecutivas con 50 cuadrangulares llegará a su fin. Cumplirá 35 años el próximo mes de abril, una edad inferior a la que tenía Bonds cuando estableció el récord. Pero es poco probable que alguien, incluso Judge, supere los 73 home runs. Pero si el capitán de los Yankees ha de lograrlo, aunque solo sea para batir su propio récord de la Liga Americana, tendría que ser el próximo año o el siguiente a ese. Una temporada 2027 perdida o recortada podría acabar con esa posibilidad. Otra cosa que se perdió, la búsqueda de Tony Gwynn para batear .400. Lo más parecido que hay en el béisbol actual a Tony Gwynn es Luis Arraez de los Phillies. Aunque no se acerca realmente al nivel de Gwynn, antes de él surgían ocasionalmente maestros del control del bat como Rod Carew. Algunos jugadores intentaban alcanzar la marca de .400 pero se quedaban en el camino. El promedio de .390 de George Brett en 1980 fue el registro más alto entre la temporada de .406 de Ted Williams en el 41 y la de Gwynn en 1994. Por desgracia, todos los intentos fallidos de alcanzar los .400 posteriores a Williams pudieron al menos llegar a su desenlace natural. La búsqueda de Gwynn terminó en su punto álgido, o en su segundo punto álgido, por así decirlo. Gwynn se mantuvo muy por encima de .400 hasta mediados de mayo, pero su promedio cayó a .378 el 20 de junio. Desde ese momento hasta el 11 de agosto, Gwynn batió para .414. Al alcanzar los .394 en esa fecha, su promedio estaba en su nivel más alto desde el 1 de junio. Bateó .423 en los 28 partidos posteriores al Juego de Estrellas. Llevaba una trayectoria que apuntaba a un intento serio de unirse a Teddy Ballgame. Sin embargo, no se trataba solo de la cifra, sino de que era Gwynn quien lo lograba. Eso era él, el mejor bateador puro del béisbol, y se encontraba en la cima absoluta de su maestría. Gwynn atravesaba una etapa de 5 años, iniciada en la temporada en que cumplió 33 años, durante la cual bateó para .368. Si alguien iba a batear para .400, era él. Pero cuando estalló la huelga, todo terminó. Este es un récord que probablemente esté a salvo. Nunca digan nunca cuando se trata de hitos y marcas sagradas del béisbol. ¿Quién puede decir qué tipo de innovaciones, cambios en el reglamento o factores similares podrían surgir y llevar el deporte a nuevas direcciones? Así que tal vez un día veamos a alguien batear un promedio de .400. Sin embargo, en la actualidad el promedio de bateo de la liga, .244, es 26 puntos inferiores al que se registraba en el 94. Gwynn bateó para .338 a lo largo de sus 20 años de carrera. Arraez registra .317 y hasta ahora su tope ha sido .354. También perdimos la oportunidad de Fred McGriff de alcanzar los 500 cuadrangulares de por vida. McGriff terminó ingresando al Salón de la Fama, pero necesitó la intervención de un comité de veteranos para lograrlo 19 años después de su retiro. Finalizó su carrera con 493 cuadrangulares. En 1994 llevaba 34 vuelas cercas cuando se interrumpió la temporada, situándose justo por detrás del ritmo que marcaban los 6 poderosos bateadores mencionados anteriormente, quienes iban camino a alcanzar la cifra de 50 cuadrangulares. Dada su frecuencia de home runs hasta ese momento, McGriff habría conectado 14 más en promedio ese año, lo que le habría permitido entrar holgadamente al club de los 500 cuadrangulares de por vida. ¿Habría esto llevado a McGriff al Salón de la Fama antes? Quizás. Los hitos estadísticos llamativos ya no garantizan el acceso a Cooperstown de manera tan automática como antes. Digamos simplemente que haberlos alcanzado no habría perjudicado sus posibilidades. Entonces, ¿qué pasaría si perdemos una temporada completa el próximo año? Al igual que el caso de McGriff, perder la mayor parte o la totalidad de una temporada podría afectar las posibilidades de Giancarlo Stanton, Bryce Harper y Aaron Judge de llegar a los 500 cuadrangulares. Sin duda, obstaculizaría las opciones de Freddie Freeman y José Altuve de alcanzar los 3000 hits de por vida. Y eso sin mencionar a los jugadores que se encuentran en una etapa más temprana de lo que podrían llegar a ser trayectorias similares, como Shohei Ohtani, quien suma 306 cuadrangulares a sus 31 años. Y ahora vamos con picheo, porque también de ese lado perdimos una de las mejores temporadas consecutivas de picheo en la historia. Algunos podrían considerar que el desempeño de Greg Maddux en la temporada del 94 y 95 ya ocupa un lugar destacado en la lista de las mejores actuaciones en 2 campañas consecutivas. Registró un récord de 35 ganados y 8 perdidos en esos años, con una efectividad de 1.60.
un ERA Plus de 265 y un BWAR de 18.2, además de ganar los 2 últimos de sus 4 premios Cy Young consecutivos. Y sin embargo, podría haber sido aún mejor. En 1994, Maddox terminó con 25 aperturas. Había realizado 35 o más en cada una de las 5 temporadas anteriores. Si le sumamos 10 aperturas más, su marca de 16-6 podría haber sido algo como 24-7. En la temporada siguiente, que se redujo a 144 partidos por equipo debido al inicio tardío, terminó con marca de 19 ganados y apenas 2 perdidos, a pesar de perderse 4 o 5 aperturas. Digamos que habría logrado un 22 ganados, 3 perdidos. Eso daría un total de 46 ganados, 10 perdidos en 2 temporadas completas. Con esa efectividad impresionante y más de 23 de BWAR, pocos han logrado algo mejor en la historia. Esas 11 victorias adicionales, si aceptamos tal estimación, llevarían a Maddox a un total de 366 victorias de por vida, lo que lo ascendería del 8º al 5º puesto en la lista histórica, superando a Pud Galvin y quedando solo por detrás de Cy Young, Walter Johnson, Grover Alexander y Christy Mathewson. Y si perdemos el próximo año, bueno, nadie se acercaría a las 46 victorias en 2 temporadas, pero hemos visto actuaciones históricas desde el montículo en los últimos años por parte de Tarik Skubal, Paul Skeens y Jacob Misiorowski. La verdad es que no queremos perdernos ni un segundo de estos lanzadores mientras estén sanos y en su mejor momento. El picheo ha cambiado desde la generación de Maddox, pero parte de entender los nuevos estándares consiste en observar lo que hacen los mejores de los mejores cuando están en la cima de su rendimiento. Otra pérdida fue el récord de asistencia, porque en su última apertura antes de la huelga que tuvo lugar el día anterior, Maddox lanzó muy apropiadamente un Maddox, un partido completo sin permitir carrera y con menos de 100 lanzamientos. Dejó a los Rockies en 0 en el Mile High Stadium, permitiendo solo 4 imparables y realizando apenas 94 picheos. La asistencia anunciada ese día fueron 65,043 espectadores. Aquella fue la última temporada de Colorado antes de la inauguración del Coors Field, por lo que los Rockies aún jugaban en el enorme Mile High, que tenía una capacidad superior a los 76,000 espectadores. Apenas en la segunda temporada de existencia de la franquicia, el público ocupaba un gran porcentaje de esas localías. Los Rockies lideraban las grandes ligas con un promedio de 58,598 aficionados, lo que proyectaba una cifra superior a los 4.7 millones por temporada. Esa cifra habría batido el récord histórico de asistencia en una temporada establecido por los propios Rockies el año anterior. Sin embargo, el béisbol en general gozaba de gran popularidad en las taquillas. Según Baseball Reference, la asistencia a los estadios de MLB iba en camino de superar el récord de promedio de público de 1993, que se situaba en 31,256 espectadores al momento de la huelga. Cuando se reanudó la actividad en 1995, el promedio cayó a 25,000. Actualmente la capacidad oficial del Dodger Stadium, la mayor en MLB, es de apenas 56,000 espectadores, por lo que resulta imposible que cualquier equipo iguale el ritmo que marcaban los Rockies en las temporadas del 93 y 94. No obstante, aunque la asistencia al béisbol aumentó gradualmente y luego atravesó altibajos, ha ido creciendo año tras año desde la temporada de pandemia, alcanzando una media de 29,575 espectadores en lo que va de este año. Dado este ritmo de crecimiento anual, el béisbol podría estar en camino de volver a superar la barrera de los 30,000 espectadores por primera vez desde 2016. Es evidente que perder una temporada, ya fuera total o parcialmente, sería un revés. Y las emociones también las perdimos, porque la temporada del 94 fue la primera tras la adopción del formato de 6 divisiones y la ampliación de los playoffs para incluir un equipo comodín en cada liga. Los puristas criticaban duramente esta medida, pues consideraban que incluir en los playoffs a un equipo que no hubiera terminado primero en su división contravenía el dogma del béisbol. ¿Qué pensarán ahora que tenemos 3 comodines? Además, se temía que desaparecieran las épicas definiciones de campeonato o división en las que el ganador se lo llevaba todo, como la vivida la temporada anterior entre los Bravos con 104 victorias y los Gigantes con 103. Nadie sabía realmente qué resultado daría el cambio, pero aquella primera temporada prometía ser apasionante. En el encuentro del 25 de julio de 1994 entre los Royals y los White Sox, 32,456 aficionados en el Kauffman Stadium presenciaron un duelo tenso entre los Royals y los White Sox.
El encuentro se prolongó hasta la 12ª entrada, momento en que Chicago anotó una carrera para tomar la delantera. Entró a lanzar el venerado cerrador Roberto Hernández y la situación parecía crítica, sobre todo cuando Brian McRee conectó un elevado tras intentar un toque de bola al inicio de la parte baja de ese mismo episodio. Sin embargo, Dave Henderson y Wally Joyner conectaron sencillos, dejando el turno a The Hammer. Aunque hoy en día pocos lo recuerdan, fuera de Kansas City, Bob Hamelin se convirtió en 1994 en un héroe local emergente y terminó ganando el premio al novato del año de la Liga Americana. Conectó el primer lanzamiento que recibió de Hernández enviando la pelota por encima de la barda del jardín derecho, lo que desató la euforia del público. Aquella resultó la tercera victoria de una racha de 13 triunfos consecutivos que metió a los Royals en una lucha a 3 bandas junto con Cleveland y Chicago por el primer título de la división central de la Liga Americana. Cuando estalló la huelga, los Royals estaban a 4 juegos de los White Sox en la división y a 3 de los Indios en la pelea por el comodín. Todo terminó abruptamente, con los Royals registrando un récord final de 64 victorias y 51 derrotas. Kansas City no volvió a tener una temporada con balance positivo hasta el 2003 y no regresó a los playoffs hasta el 2014. Tras la huelga, los Royals se deshicieron de McRee, de David Cone, vigente ganador del Cy Young, y de otros jugadores. Al leer sobre las disputas por la postemporada que se perdieron en 1994, nunca se menciona a los Royals. Sin embargo, los aficionados de equipos de cualquier división podrían compartir historias similares de decepción y amargura. Y para el próximo año no sabemos cómo se desarrollará la competición la próxima temporada, pero todas ellas ofrecen grandes pugnas deportivas que constituyen la esencia misma del béisbol. Si por ejemplo se cancelara la temporada del 2026 ahora mismo, nunca sabríamos cuáles de los 18 clubes que actualmente cuentan con al menos un 10% de probabilidades de llegar a los playoffs habrían logrado clasificarse al final. ¿Lograrían los Dodgers su tercer título consecutivo o conseguirían los Brewers o los Rays, los equipos mejor posicionados actualmente, su primer campeonato? Otra cosa que perdimos fue la persecución del MVP de Kenny Lofton, porque los premios de la temporada sí se entregaron durante el invierno a pesar de la cancelación de la temporada. Frank Thomas fue nombrado MVP de la Liga Americana. Fue la elección acertada, dada la situación al 12 de agosto, ya que registraba unos números impresionantes, una línea de .353, .487 y .729, con 38 home runs, 101 carreras impulsadas y un BWAR de 6.4. Aunque este último dato no se utilizaba de forma generalizada en aquel entonces, pero ahora podemos ver que de hecho Lofton lideró la Liga Americana con un BWAR de 7.2 ese año. Lo que hizo que 1994 fuera tan especial fue que no hubo un único tipo de actuación histórica que lo definiera. Estaba Maddox registrando números dignos de Christy Mathewson como lanzador, las temporadas de poderío ofensivo épico de Williams, Griffey y los demás, Wynn persiguiendo el promedio de bateo de .400 y Lofton aportando el juego basado en la velocidad. Lofton bateó para .349 esa temporada y llevaba un ritmo que apuntaba a 148 carreras anotadas y 85 bases robadas. Thomas ganó la votación para el MVP, pero no fue unánime de hecho. Lofton recibió un voto para el primer lugar. Tras una primera mitad impresionante, el rendimiento de Lofton había decaído después del receso del Juego de Estrellas, por lo que tal vez no habría logrado alcanzar a Thomas, Griffey o Bell, quienes lo superaron en la votación. Sin embargo, no es descabellado pensar que podría haberlo logrado con un cierre fuerte, especialmente considerando que Cleveland podría haber estado acercándose a su primera clasificación a la postemporada desde que perdió la Serie Mundial de 1954. Para Lofton, la ausencia de este logro en su historial podría haberle costado un lugar en Cooperstown. Al menos por ahora, sigo convencido de que Lofton merece estar ahí y que finalmente entrará. En cambio, quedó fuera de la lista de candidatos tras no recibir apoyo en su primer año de elegibilidad. ¿Habría ocurrido eso si hubiera ganado por lo menos ese MVP? Parece casi seguro que al menos habría permanecido en la lista de votación, permitiendo así que su caso ganara impulso. Si perdemos el 2027, no estoy seguro de que exista un ejemplo claro aquí, ya que es el tipo de situaciones que solo se comprende realmente mucho tiempo después de que ha ocurrido. Pero, ¿qué tal que alguien como Kyle Schwarber, que es otro jugador cuya carrera hacia los 500 cuadrangulares podría verse truncada por una temporada perdida? Probablemente Schwarber esté fuera de la conversación sobre el Salón de la Fama el día de hoy, pero sigue acumulando grandes cifras de cuadrangulares a sus 33 años y posiblemente se encuentre en su mejor momento. Terminó segundo en la votación del MVP el año pasado, y si llegara a ganar ese premio, su perfil histórico se elevaría considerablemente.
Pero esta racha de temporadas con muchos cuadrangulares no durará para siempre y una pérdida puede afectarle muchísimo. Y bueno, ¿qué más perdimos? El entrenamiento primaveral de Grandes Ligas de Michael Jordan. Esta historia se ha contado muchas veces, generalmente en forma de documental. Jordan planeaba continuar su carrera en el béisbol y asistir a los entrenamientos de primavera con los White Sox en 1995 como jugador invitado. Sin embargo, surgieron los jugadores de reemplazo y Jordan decidió marcharse, regresando finalmente a la NBA, donde lideró a los Bulls para conseguir su segundo tricampeonato consecutivo. Las especulaciones sobre qué habría pasado se centran más en el baloncesto que en el béisbol, ya que no creo que Jordan hubiera logrado más que una aparición testimonial en las Grandes Ligas de haber seguido jugando béisbol. Pero tal vez hubo otras consecuencias. Al no jugar béisbol en el 95, pasó ese verano rodando Space Jam. ¿Desplazaron las películas de baloncesto a las de béisbol debido a ello? Al final y al cabo, en 1994, además del documental de Barnes, se estrenaron Major League 2, Little Big League, Angel in the Outfield, Cup y The Scout. El béisbol por aquel entonces era un negocio rentable en taquilla. En cuanto al baloncesto, ¿qué habría sido de la carrera como actor de Sean Bradley? Y hablando de posibles factores que habrían impulsado una elección al Salón de la Fama, los Yankees ostentaban el mejor récord de la Liga Americana cuando comenzó la huelga. Aquello representaba el renacimiento de la dinastía neoyorquina hasta que dejó de serlo, pues la temporada terminó como un globo desinflado. Los Yankees no habían disputado la postemporada desde 1981, pero el 12 de agosto llevaban una ventaja de 6 juegos y medio sobre Baltimore en la división este de la Liga Americana. Don Mattingly no había participado en la postemporada hasta la temporada siguiente, la última de su carrera en 1995. No llegó a disputar una serie mundial hasta el otoño pasado, cuando lo hizo como entrenador de banca de los Toronto Blue Jays. Obviamente el formato de los playoffs del 94 habrían supuesto un obstáculo, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos fuertes que había en la Liga Americana esa temporada. Aún así, en el momento de la huelga los Yankees eran el mejor equipo de la Liga Americana. Tony Baseball bateaba por encima de .300 y al finalizar la temporada se adjudicó otro guante de oro. Como sabemos ahora, le quedaban muy pocas oportunidades de llegar al Clásico de Otoño como jugador. Y si lo hubiera logrado y hubiera brillado en el proceso, ¿estaría hoy en el Salón de la Fama? Es por eso que aquí es donde destaca Mike Trout. Es evidente que a los Angels les falta mucho para aspirar a la Serie Mundial, pero la situación puede cambiar rápidamente con el liderazgo adecuado. Basta con mirar lo que está sucediendo con los White Sox. Aunque aquello no se logró de la noche a la mañana, aún así, acompáñame en este razonamiento. ¿Qué pasaría si un nuevo ejecutivo dinámico tomara las riendas en Anaheim y reestructurara a los Angels con el objetivo explícito de darle a Trout una oportunidad de llegar a los playoffs? Pero, ¿y si ese escenario nunca llega a materializarse porque nadie tiene la certeza de que siquiera habrá una temporada 2027 a la que aspirar? Como mínimo, debemos reconocer que a Trout le quedan ya pocas temporadas por delante. Otra cosa que perdimos fue a un equipo completo, a los Expos de Montreal. Este es el golpe más doloroso de todos y las consecuencias más famosas del conflicto laboral del 94. Los Expos eran el mejor equipo de béisbol cuando comenzó la huelga. Lideraban sobre los Bravos por 6 juegos en la división este de la Liga Nacional, pero al final no hubo campeones divisionales ese año. Por eso, los Bravos ahora pueden presumir de haber ganado 14 títulos divisionales consecutivos durante esos años. Montreal tenía un récord de 74 ganados y apenas 40 perdidos. Iban camino a las 105 victorias y jugaban su mejor béisbol cuando se bajó el telón. Los Expos habían ganado 20 de sus últimos 23 encuentros cuando la temporada terminó prematuramente. No habrían tenido la victoria asegurada contra Atlanta, Cincinnati o Houston, pero sí habrían partido como favoritos. Los Expos eran el equipo más joven de la Liga Nacional, tanto en bateo como en picheo ese año. Imagina a ese equipo joven liderado por Larry Walker, Moisés Alou, Marquis Grimson y Pedro Martínez, manteniéndose unido durante sus años de plenitud. En 1994, Montreal promediaba casi 28,000 aficionados por partido y el entusiasmo iba en aumento. Sin embargo, la plantilla se desmanteló antes de la temporada del 95 y la cifra de asistencia cayó a 7,935 hasta el año 2001. Con la pérdida de la temporada del 94, los Expos de Montreal quedaron prácticamente sentenciados a muerte. Claro que faltaba una década para su traslado a Washington. La versión de los Expos en el día inaugural de 1995 era apenas una sombra del equipo que había sido el año anterior y la situación solo empeoró a partir de entonces.
Si la temporada del 94 no se hubiera detenido, tal vez los Expos habrían ganado el título. La afición habría crecido enormemente, se habría construido un nuevo estadio y hoy podríamos verlos jugar. No son buenas noticias para los aficionados de Washington, pero quién sabe qué habría pasado ahí. Esperemos que no haya un equivalente actual, pero ¿qué tal los Rays? La afición de ahí es extraordinaria, pero eso nunca se ha traducido en una buena asistencia debido a la necesidad desde hace mucho tiempo de contar con un estadio mejor y mejor ubicado. Actualmente se está trabajando en ello, aunque esta historia se ha prolongado más que la Odisea, por lo que debemos mantener una actitud de ver para creer. Acabaría un cierre patronal que anulara la temporada con el proyecto, y si esto pasa, ¿se quedarían los Rays en Tampa Bay? Al final, la lista de incógnitas sobre 1994 se suma a lo que debió haber sido una temporada épica, otro capítulo en la interminable novela del béisbol, tal vez la mejor de todas. En cambio, todo quedó en una expectativa insatisfecha de glorias colectivas que jamás llegaron a materializarse. Si en aquel entonces la serie documental Béisbol se percibía como un elogio fúnebre, quizá lo fuera en cierto sentido, pues lo que se perdió nunca podrá recuperarse. Quienes participaron en aquel conflicto laboral de ambos bandos dirán que por doloroso que fuera, al final valió la pena en gran medida. El argumento principal que esgrime es el periodo de relativa paz laboral que el béisbol ha disfrutado desde entonces, siempre y cuando definamos qué es paz. Sin embargo, si estas negociaciones tan conflictivas siguen deteriorándose con reclamaciones y exigencias que recuerdan mucho a las de hace 32 años, entonces los defensores de la huelga del 94 ni siquiera podrán contar con ese logro a su favor. El béisbol perdió aficionados entonces, algunos para siempre, y la lucha por recuperar plenamente su frágil vínculo con el público continúa a día de hoy. En los últimos años, esa búsqueda parece haber dado buenos frutos. Si usted vivió la abrupta interrupción de la temporada del 94, sabe que las cosas nunca volvieron a ser exactamente iguales y que no conviene dar nada por sentado, ni siquiera una serie mundial. Esperemos que quienes negocian actualmente tengan esto muy presente. Al final, quizá esa sea la verdadera lección que nos dejó ese año. Una huelga no solamente define una temporada, detiene historias que nunca volverán a escribirse. No podemos regresar al verano del 94 para descubrir si Tony Gwynn habría bateado .400, si Matt Williams habría alcanzado los 61 home runs, si Greg Maddux habría construido una de las mejores temporadas consecutivas de un lanzador, o si los Expos de Montreal finalmente habrían levantado el trofeo que parecían destinados a conseguir. Esas respuestas se perdieron para siempre el día que el béisbol dejó de jugarse. Y ahora el rey de los deportes podría volver a ponerse frente a una situación parecida. Tal vez 2027 termine siendo una temporada completamente normal y dentro de unos años nadie recuerde estas negociaciones. Eso es exactamente lo que todos deberíamos esperar, porque el béisbol no necesita otra generación de preguntas sin respuesta. Necesita sus 162 partidos, su carrera para los playoffs, sus récords, sus momentos inesperados y sobre todo la posibilidad de que una temporada llegue hasta el último out. Los dueños y los jugadores pueden discutir, negociar y defender sus intereses, porque así funciona cualquier deporte convertido en una industria multimillonaria. Pero hay algo que ninguno de los dos bandos puede recuperar cuando se pierde. El tiempo. Una temporada que no se juega no puede recuperarse. Un home run que no se conecta no puede repetirse. Un playoff que nunca ocurre no puede jugarse después. Y una serie mundial que nunca se disputa queda para siempre atrapada en la imaginación de los aficionados. Eso fue lo que la huelga del 94 se llevó, y por eso cuando llegue el momento de tomar decisiones sobre el futuro de las grandes ligas, ojalá todos recuerden una cosa. El béisbol puede sobrevivir a una negociación complicada, puede sobrevivir a un cambio de reglas y puede sobrevivir a una temporada de reconstrucción. Pero lo que nunca puede recuperar es una temporada que decidió no jugar. Porque al final los récords pasan, los jugadores se retiran y las generaciones cambian. Pero las temporadas solamente ocurren una vez. Y cuando desaparecen, desaparecen para siempre.